¿Cómo aprender a administrar nuestros recursos económicos? Recordemos que el dinero es un bien material necesario para intercambiarlo por productos y o servicios que vamos a ocupar en nuestro día a día. El dinero lo obtenemos producto del trabajo que realizamos, es decir, nosotros hacemos alguna actividad que tiene algún carácter económico y esta es retribuida con dinero. Este dinero podemos repartir en los siguientes rubros. En primer lugar, los gastos fijos. Los gastos fijos son aquellos que son siempre constantes, de ahí su nombre, que se llamen gastos fijos, tales como el alquiler o la hipoteca, el pago de servicios, tales como gas, luz, telefonía móvil, telefonía fija, internet, servicios de ocio, como puede ser, por ejemplo, Netflix, Spotify, etcétera. Colegiaturas, servicio doméstico, mantenimiento, el pago de impuestos, que esos también son constantes, tales como el ISR, el IVA, los IEPS, impuestos sobre autos nuevos, tenencia, verificaciones, sanciones, como pueden ser, por ejemplo, alguna multa, algún recargo que se te haga por no pagar tus impuestos a tiempo, el consumo de consumibles, tales como alimentos, y aquí se incluye pues toda la despensa, y combustibles, por ejemplo, gasolina. Los gastos variables, aquí vamos a englobarlo en dos ítems, como es por ejemplo imprevistos y gastos programados. Imprevistos, como su nombre lo indica, supongamos que vas circulando y de repente caes en un bache y se te rompe una llanta. Entonces tienes que cambiar esa llanta. Es un gasto que no tenías contemplado para ese momento, por eso se llama imprevisto. Los gastos programados, por su parte, son gastos que ya has contemplado con anterioridad. Sin embargo, estos gastos no son constantes, por eso se denominan variables. Supongamos que vas a comprar una televisión. Vas a hacer una erogación importante en ese momento determinado, pero no cada mes vas a estar comprando una televisión nueva. Y ahorro, que este ítem lo vamos a tratar un poquito más a fondo en los siguientes videos. Los expertos en administración financiera sugieren que los gastos fijos sean solamente el 50% de tus ingresos, los gastos variables sean un 40% de tus ingresos y el ahorro como mínimo sea un 10% de tus ingresos. Si revisamos estas proporciones, la mayoría de las personas que realizan alguna actividad económica quedan lejos de esta sugerencia de los expertos por varios motivos, siendo uno de los más importantes el venderse barato. Habíamos dicho en videos previos que el venderse barato es aceptar algún trabajo que te demande mucho tiempo y que la retribución económica sea limitada. Otro factor importante es de que la mayoría de las personas tiene ingresos activos, es decir, ellos tienen que ir a trabajar para que les paguen. Día que no van a trabajar, día que no les pagan. Otro factor que influye de manera importante es el sobreendeudamiento. Esto debido a que si las personas no alcanzan a cubrir sus gastos con sus ingresos, recurren a un crédito como una extensión del ingreso económico, no siendo conscientes que ese crédito va a tener que saldarse en algún momento y ello acarrea más problemas que la posible solución que da en ese momento. Uno de mis mentores en educación financiera mencionaba una frase que es muy contundente. Decía, o subes tus ingresos al nivel de tus sueños o bajas tus sueños al nivel de tus ingresos. En próximas entregas veremos más acerca de estos temas.